¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Hoy es el Día, acompañados con una figura ilustre de la Fiscalía de O'Higgins. Estamos con el fiscal jefe de análisis criminal y también jefe del equipo contra el crimen organizado y homicidios, don Carlos Fuentes. ¿Cómo le va, fiscal? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, también gracias por haber por acompañarnos, en esta nueva edición de nuestro podcast Hoy es el Día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Fiscal, sin duda, usted ha sido uno de los fiscales más requeridos en los últimos quizá 12 meses. Ha Bien. encabezado las investigaciones más complejas que se han desarrollado acá en la región de O'Higgins en los últimos años, ya con una presencia del crimen organizado como tal. Me refiero al secuestro del Sí. empresario Rudy Basualdo y también a este millonario robo de Brinks ocurrido en agosto de este año. Sí, la verdad me ha tocado bastante exposición por esos casos, sin perjuicio que hemos tenido más casos, tal vez no de la relevancia, tal vez informática, digamos, pero sí, hemos tenido desde, yo diría, el secuestro del empresario, varias cosas, digamos. Uno, darnos cuenta que el crimen organizado ya estaba aquí ya hace un rato, y darnos cuenta que por suerte teníamos un equipo ECO recién comenzando para poder hacernos cargo, ¿cierto?, de aquella investigación que un fiscal eh, en un sistema común de fiscalía local no habría dado abasto, ¿cierto?, para poder hacer frente a esas investigaciones, y más el caso Brinks, que incluso en un momento llegamos a estar tres repartidos en los distintos sitios del suceso. Ha sido muy complejo esta tarea en la fiscalía, considerando la falta de fiscales que hay y la cantidad de hechos que, como usted bien dice, han sido bastante noticiosos y los han mantenido quizá bajo el escrutinio de la opinión pública durante todo este año. Sí, a ver, complejo, sí. Cuando ya el hecho es complejo, el delito es complejo, todo se investiga como complejo y por tanto se hace difícil empezar a tomar, ¿cierto?, los hilos de la investigación. O porque los tipos ya saben, ¿cierto?, porque van con guantes, porque van disfrazados, o porque son extranjeros y no los conoce nadie, prácticamente pueden salir en una grabación y son fantasmas, digamos, pero no hay con qué compararlo. Sí ha sido una tarea ardua. Lo que sí, hemos encontrado buenas personas, buenos equipos para hacer esto. Gente que incluso a veces ni siquiera fue llamada por teléfono y llegó, ¿cierto?, a la fiscalía a ponerse a disposición. Eh, y es efectivo que en estos casos que son complejos, la investigación se hace pesada. Las horas laborales, por decirlo así, de 8 horas de oficina no sirven. No Eh, existen prácticamente. no existen. Bueno, usted recordará, ¿cierto?, que el caso Brinks, que fue el día viernes 16, con una audiencia el día sábado, que la sola discusión de la ampliación duró hasta como las 8 de la noche. Después el día domingo tuvimos la detención de la cajera. Claro. Yo diría que ese fin de semana yo y el equipo dormimos 2 horas de ahí al domingo, más o menos. Eh, y fue maratónico. Claro. Maratónico, tratar de ordenar un poco los distintos procedimientos, porque fueron múltiples procedimientos para poder empezar a detener. Yo me imagino que usted recordará lo caótico que fueron los primeros minutos, Claro, que se decía hay 2 detenidos, después decía no, son 5, no, son 4, son son 10. 7. Entonces, claro, se tuvo que quedar un fiscal en Brinks, ¿cierto? Se quedaron 2 fiscales en Brinks y yo me tuve que ir a la comisaría. Y de la comisaría no salí entre ir y volver a la oficina, que está más o menos cerca. Yo llegué a la comisaría 4 de la tarde, aproximadamente 3 4 de la tarde, y no salí de ahí hasta las 5 de la mañana con el equipo. Oiga, ¿y qué ha sido más difícil de investigar? ¿El secuestro de Rudy Basualdo o el robo a Brinks? Me gustaría elegir uno. Han tenido diversas complejidades. El secuestro eh, tenía una cosa a favor, que era que hubo 3 detenidos en flagrancia, ¿cierto? Al poco tiempo después. Si no hubieran estado esos detenidos en flagrancia, habría costado mucho llegar a saber quiénes eran.
todas las personas habían ingresado de manera ilegal al país. Nadie tenía un RUT chileno, por tanto no habían fotos ni huellas de ellos, salvo uno por allá por Santa Cruz. Pero hubo ahí una muy buena coordinación, debo reconocer, digamos, de OS9 de Rancagua, con principalmente la cónyuge del secuestrado, quien le fue aportando información, ¿cierto?, del traslado del teléfono de la víctima. Y gracias a un teniente, yo no tengo problema en decirlo, que el teniente González, él sale, ¿cierto?, a buscarlo. Sale a buscar este auto. Y cuando el auto no respeta el primer control que se le quiere hacer, él toma la decisión de disparar, ¿cierto?, a uno de sus neumáticos. Y así se logra la detención en flagrancia de los primeros. Ese es la imagen que se ve cuando para el Así vehículo como es. atravesado la carretera y se Sí, bajan los policías exactamente. desenfundando la arma. Exactamente. Fue clave ese Sin dato. duda. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo complejo después de eso? ¿Cierto? En la incautación de los teléfonos vemos imágenes, vemos sujetos, vemos caras. Supimos de dónde venían gracias al GPS que de uno de los vehículos, ¿cierto? Que era en la estación central, donde se hacían las reuniones. Y tenemos nosotros a todos los sujetos con la cara, ¿cierto? Que actuaron, pero no sabemos quiénes son. Y de a poco los fuimos identificando. Tenemos 9 formalizados, 8 con ejecución directa. Solo nos faltan 2, que tenemos ¿Ya? las caras, tenemos los apodos y sabemos que son extranjeros. ¿Y Eh, saben si están en Chile? Si serían los cabecillas de este secuestro? no, son ejecutores materiales. Ya. Ejecutores materiales. Sabemos que salieron, ¿ya? Salieron fuera de Chile, pero no creemos que hayan vuelto a su país natal, que es Venezuela. Creemos que andan en los países vecinos más cercanos. ¿Cuándo ya tienen la certeza de que este grupo estaba vinculado con una de las facciones del Tren de Aragua? A ver, esto fue una situación bien especial porque el, cuando caen los detenidos, recordemos, son detenidos 2 de la tarde del día 8 de noviembre del año 2023. Y no se tenía noticia del paradero del afectado, ¿cierto? Del secuestrado. Y aproximadamente como a las 9 de la noche, estando la cónyuge en una unidad policial de carabineros, estaba el fiscal regional de la época, estaba el fiscal de Rancagua también ahí, la señora recibe una llamada. Y ahí es donde la empiezan a extorsionar. Y ahí yo me acuerdo que nos juntamos al día siguiente, yo en ese momento estaba en Santiago, nos juntamos al día siguiente, claro, el día siguiente o subsiguiente, que fueron ampliados ellos como por 3 días, Ujú. eh, y me empiezan a comentar el modus operandi y varios que habíamos tenido, digamos, capacitación en esto, dijimos, oye, este es un modus que lo tiene el Tren de Aragua. Y que no es habitual en Chile. No es habitual, no es habitual. Yo me contacté con algunas personas de inteligencia, tanto de Carabineros en Santiago como de Gendarmería a nivel central, y confirmaban extraoficialmente que ese era el modus operandi del Tren de Aragua y que había que actuar luego, porque si no se actuaba luego, ya sea de manera represiva o accediendo a parte del rescate, lo más probable es que no se volviera a ver a esa persona. Y por eso se actuó de esa manera rápida, digamos. Dependiendo, por ejemplo, de estos dos casos que le comento, el caso de Brinks y el caso de el secuestro este del empresario rancagüino, Ujú. em, ¿cuál ha sido más complejo desde la perspectiva de los imputados? ¿Trabajar con estos imputados que son extranjeros, difíciles de identificar, o trabajar con estas bandas chilenas que ya son bandas organizadas y que aparentemente tienen un pacto de silencio que ha sido pero inquebrantable para poder saber dónde está el dinero? Miren, en el caso de Brinks, la, la dificultad más grande ha sido más bien saber dónde está el dinero. Nosotros sabemos que ese es el mayor problema
yo no me voy a sentir tranquilo aunque tenga toda la banda en prisión preventiva o aunque me condenen la banda completa sabiendo que afuera hay 11.400 millones de pesos y que los van a disfrutar como parte de la ganancia del delito. Eh, lo más difícil, por supuesto, un pacto de silencio que no hay cómo todavía quebrarlo, están muy cohesionados, con un líder muy fuerte. Ese ha sido el punto más complejo, porque en este caso la identificación no ha sido tan complicada porque los sujetos están en las bases de datos, ¿cierto? Algunos tenían antecedentes. Acá lo complejo es, en Brinks, ¿cierto? Es dónde está el dinero. Lo complejo en el secuestro del empresario Rancagüino era saber quiénes eran los sujetos, que además tenían la desfachatez de ir a cara descubierta porque sabían que no podían reconocerlos, porque no tienen registro aquí en Chile. Y en el caso de Brinks, por ejemplo, ya está este pacto de silencio, pero también se da en estos casos que da la sensación que gran parte de esta gente que está detenida, la banda tenía ya presupuestado estas detenciones, que es como déjense detener y nosotros les vamos a brindar seguridad, ustedes, sus familias van a estar bien, casi como una promesa de, como dicen en el AMPA, pegarse el canazo los años que sean necesarios, Claro. y después disfrutar de los beneficios que trajo este robo. Sí, bueno, por eso nosotros le llamamos crimen organizado, porque funciona desde un punto de vista empresarial. Tiene costos y tiene beneficios. Lo importante es que el beneficio sea mayor que el costo. Lo que dice usted tiene toda la razón, desde el punto de vista de que la idea, por supuesto, de toda banda es todos salir ilesos, librar, como le llaman, ¿cierto? Pero en caso que sea necesario, hay algunos que se podrían llegar a sacrificar. Lo que no contaban ellos era que por el orden de los vehículos, dentro de los sacrificados estarían uno de los líderes. Pero curiosamente ese líder tiene un perfil bien especial porque él no ha pedido revisión de prisión preventiva nunca. No. Su defensa tampoco ha llegado con peticiones De más allá de la diligencia. copia. Exactamente, es como si estuviera esperando el momento preciso, ¿cierto? Para actuar judicialmente, a eso me refiero. ¿Y tienen miedo de que también quisiesen esta gente actuar dentro de la cárcel? Como grupo organizado. Sí, bueno, Gendarmería levantó la alerta, incluso pidió el traslado de algunos de los imputados. Entiendo que 2 se fueron, ¿cierto?, a Biobío, otro se fue, ¿cierto?, a Valdivia. Entiendo que además quieren trasladar a otros, pero lo hicieron de una manera bien inteligente porque no trasladaron a los imputados que tienen su domicilio en Santiago hacia Valdivia o hacia el Biobío, sino que trasladaron la mayoría, ¿cierto?, de los que tienen domicilio acá. Cosa de poder disipar este poder. ¿Por qué le digo poder? Porque si adentro de una cárcel, salvo los 5 ex carabineros, usted tiene 22 o 23 personas adentro de un grupo bastante organizado, esa cárcel se la van a tomar. Y van a controlarla finalmente junto con el penal y los gendarmes. Sin duda que la van a controlar. Y además que ya estaban haciendo peticiones que no son comunes, ¿cierto? Esto es que querían entrar Smart TV, hervidores, ¿cierto?, de agua. Esa era la petición común y además tenían otras peticiones más, ¿cierto? Esto de comunicarse adentro con otros sujetos. Claro. Nosotros nos oponíamos a eso porque el Smart TV lo ocupan no como un medio para ver televisión muchas veces, sino que para, a través de conexión, ya sea de compartir, ¿cierto?, señal de algún celular que pudieran haber ingresado, que ingresaron porque en los allanamientos se le encontró a algunos, Claro. Hacer videollamadas, ingresar, ¿cierto?, de manera computacional a otras cosas, y que eso nos da mucho temor, porque el celular se lo encuentran, se lo quitan, el televisor no.
entonces pueden tener una comunicación continua. Si encuentran alguna red Wi-Fi por ahí o logran sobornar a alguien, van a tener señal para poder salir, digamos, Y vía eso, y internet. eso también les podría abrir la puerta para la comisión de delitos desde adentro de la Pero cárcel. sin lugar a dudas. Y ahora respecto precisamente de esa perspectiva y el rol que jugaron estos carabineros que estaban involucrados, ¿podría ser que la detención de esta gran cantidad de personas en flagrancia, al principio que eran 16 al principio, sin contar la cajera y el guardia, más la participación de estos carabineros que reconocen que dieron cobertura, haya sido el distractivo para poder llevarse la plata? A ver, sí y no. Lo que nosotros tenemos hasta el momento, de hecho, emana de las propias conversaciones que ellos tenían por celular, por mensaje o por los mensajes de voz. El- la idea o función de estos carabineros que reclutaron era alejarlos del sitio del suceso y además retardar la llegada al lugar, cosa que les dieran una ventana de minutos para poder, cierto, ejecutar el robo y ellos poder irse del lugar. El- la otra distracción, cierto, era la quema de vehículos y además interceptar, cierto, las avenidas, bloquearlas. No hemos tenido antecedentes que digan, oye, vamos a lograr una gran detención de personas para que ese sea el distractor y que el dinero pueda salir completamente. Más bien, el punto de quienes se sacrificaron fueron aproximadamente 5, ¿cierto? Que son los primeros detenidos. Claro. Que es el vehículo con el dinero dobla hacia la derecha, ¿cierto? Por el camino San Ramón. Y ellos pasan de largo hacia un predio. Entonces todos los dispositivos se van con ellos, ¿cierto? Y ellos, los primeros en disparar, no son los carabineros, son ellos que desde un furgón abren, fue como de película, ¿cierto? Abren y un sujeto encapuchado empieza a disparar una ráfaga. Por esas cosas de la vida, ningún carabinero salió herido y de ellos sí salieron 2 heridos que quedaron en el hospital, ¿cierto? Varios días hasta la audiencia de formalización. ¿Tiene certeza de que estos 5 carabineros son los únicos involucrados en este caso o podría haber más? Yo no me atrevería a cerrarlo en esos 5. Incluso tenemos algunas hipótesis que podrían efectivamente haber sido más. Le pregunto porque hace unos días se supo de que un funcionario de carabineros que participó en estas detenciones se le intentó secuestrar a 2 de sus hijos de un establecimiento educacional. Sí. Este carabinero, la vinculación que podría tener es porque sabía dónde estaba la plata, estaría vinculado con la banda o por su trabajo policial como tal. A ver, por supuesto, sin decir el nombre del funcionario, eh, ese funcionario yo diría que fue fundamental ese día. ¿Por qué? ¿Para la banda o para la No persecución? para lograr la detención y la persecución. Ahí empiezan a haber llamados a la CENCO, ¿cierto? En que señalaban que Villaluna, hay un llamado que habla de un procedimiento por BIF, por violencia intrafamiliar, con disparos. Hay otro llamado que habla de disparos al aire y que un vehículo se está quemando. Hay otra llamada, ¿cierto?, que dice lo mismo, vehículo quemando y Miguelitos en el piso. Entonces empiezan a mandar a todos los dispositivos hacia zona. Esa zona es cuadrante 5, si mal no recuerdo. Ujú. Entonces se van casi todos los dispositivos de los otros cuadrantes, el 5, el 4, el 3, el 1, que es como el centro histórico, ¿cierto? Incluido también cuadrante 2, que es donde está Brinks. Todos hacia allá. La idea era que traspasaran un cierto límite Para poder encerrarlo. para poder encerrarlo, ya sea con la quema de vehículos o Miguelitos. De hecho, hay uno de los carabineros o ex carabineros imputados que él directamente pasa por arriba de los Miguelitos y revienta los 4 neumáticos y lo avisa. Ah, pinché, dice, no puedo volver. Pero este funcionario de carabineros, ya camino allá, empieza a decir, ojo, no vaya a hacer esto una trampa, no vaya a ser un cazabobo de otro procedimiento, a lo mejor un banco. Y los que estaban involucrados hablaban por radio y le decían, oye, no, ven para acá, ven para acá. Y en un momento determinado,
él empieza a llamar a Senco. Senco, ¿no están notificando algún otro procedimiento, algún robo, algo en otro lugar? Y él, no sé si desobedece derechamente la instrucción, pero no le hace caso a alguien que tenía un grado mayor y él se devuelve. Si no es porque él se devuelve y alerta a los otros, habrían terminado todos los carros allá. Y ni siquiera habíamos tenido tal vez detenidos. Salvo que hubieran reaccionado algunos otras unidades que estarían fuera, como la Bocar, CEP, ¿cierto? O C7, que también concurrieron al lugar. Claro. ¿Cierto? Pero yo lo mencioné esto en la audiencia de los carabineros, de los ex carabineros. Por eso cuando ocurre esto, nos llaman a nosotros y nos dicen, oye, tenemos un problema con ese carabinero. En particular. En particular. Y ahí salió esto de que estaban llamando al colegio de sus hijas y todo. Ahora, ahí en paralelo está esta situación que ocurre con la Policía de Investigaciones, que tenía esta minuta sin número con la información respecto de este robo que se iba a producir, pero que decía que era Prosegur, no Brinks, Claro. que según lo que se ha podido recabar, al parecer no hubo mucha credibilidad en el alto mando respecto de esta información que llega. Pero después llega una segunda información a la PDI a través también de un informante que decía quién era uno de los líderes de esta banda y dónde estaba el dinero que estaba en una casa en el Olivar. El personal policial registró esa casa a este informante, ya se le tomó declaración. ¿En qué pasos está respecto a esta información? Mire, sí. A ver, en cuanto a la minuta, ¿cierto? Sin perjuicio que está en otra investigación que no la llevo yo, ¿cierto? Sino que está en alta complejidad con el fiscal Javier von Bischofhausen. No he tenido yo acceso a la minuta. Solamente me han comunicado de manera verbal, alguna vez la PDI, otra vez algún carabinero que está en la investigación, que la minuta era tan exacta, tan precisa. La única falla era el nombre de la empresa de valores. Pero acá en Rancagua hay dos nada más. Entonces, si no era una, era la otra. Yo creo que la alerta debió haber sido dada igual. Luego, a mí me entregan, la PDI directamente me entrega una minuta con una segunda información, que es la que usted me menciona. Aquella me la entregan el día martes después del delito. Es decir, esto fue el viernes 16, 17, 18, 19, el día martes 20 a las 6 de la tarde. 4 días después. Claro. Y se mencionaba efectivamente un informante con un nombre ficticio, un número de teléfono y que la plata estaría en una casa en Olivar, ¿cierto? Cerca de una virgen o una cruz. Ese teléfono no era efectivo o había sido dado de baja, nunca fue posible para nosotros como equipo, ni OS9 ni nosotros, poder tomar contacto con ese informante, ni tampoco ha sido entregado su identidad completa. Sí fuimos a Olivar, se vieron todas las casas con las indicaciones que se mencionaron, habían dos posibilidades. Yo le mencioné al equipo que no íbamos a optar por una, sino que había que entrar a las dos. Se ingresó a las 2, se revisó y no había nada. Tampoco indicios de que hubiesen estado ahí. No, ni indicios tampoco. ¿Qué cree usted respecto a esa información entonces? Que no era verdadera. No estoy diciendo que la PDI me haya dado una información no verdadera, sino que el informante que les entregó la información a ellos, la información que le dio no era fidedigna. ¿Y cree usted que ese informante entregar esa información era parte también de la planificación de este robo? Yo no podría descartarlo para nada. Lo que sí, por el nivel de detalle de la primera información que me comentan, a mí me da la sensación de que no es el mismo informante el que entrega la segunda información, ¿ya? Pero esa es solo una sensación, no tengo nada nada para acreditarlo. Tampoco sé si forma parte del plan. En ese momento, claro, ya estaban en prisión preventiva. Tendría que haber sido para tratar de despistarme, para mandarme hacia el sur en vez de hacia el norte a buscar el dinero. No lo sé. En algún momento llegamos a pensar que tanta información que recibíamos podría ser parte de, le explico. Claro.
días posteriores al hecho, sobre todo después de los detenidos y cuando quedan en prisión preventiva, se acercó mucha gente en distintas regiones a las diversas fiscalías que tenemos en las distintas regiones, ¿cierto? Y también se acercaban a la PDI, se acercaban a Carabineros. Nos llegó una cantidad de información. Siempre había alguien que tenía mucho dinero en efectivo y que se jactaba de haber participado en el robo, o que el vecino, ¿cierto?, que no trabaja nada, cambió el auto nuevo y que por tanto piensa que puede estar. Y tuvimos que actuar en todas. Pero era imposible dejar sin investigar una información que la ciudadanía va a proporcionar. Yo hubo que revisar todo. Eso sí nos hizo perder un poco de tiempo. Lo bueno es que, previendo que eso podría ser así, dejamos reservado un equipo para poder seguir indagando, ¿cierto?, lo que teníamos en la carpeta, las peticiones de los defensores, las mismas diligencias que teníamos nosotros en curso. Pero sí, fue más de alguna puede haber sido para distraer. No sé si es en específica. Y en particular respecto de vincular a este informante que ya hemos conversado, podría, por ejemplo, parte de esta información, usted señaló que en algún minuto tenía 2 líderes que usted cree que todavía están fuera de la cárcel, que no han podido ser encontrados. Estas personas que se mencionan en esta minuta, que recibe la información la Policía de Investigaciones, ¿están dentro de las personas que usted cree que son los líderes que aún falta por detener? ¿Pero se refiere a la primera o la segunda minuta? En ambas minutas. En ambas minutas. Ya. Miren, yo tengo claro una cosa, eso sí. Por los antecedentes que yo tengo, yo estaría en condiciones de asegurar, o al menos de tratar de probar, que el líder mayor de esto está en la cárcel, la Gonzalina Rancagua, que es este sujeto que había cometido otro robo, ¿cierto? Me parece que Prosegur, que se arrancó a España en una salida dominical, ¿cierto? Y que después vino extraditado. ¿Por qué? Porque todas las personas con las cuales me he podido entrevistar me han señalado, ¿cierto?, que por ejemplo en las reuniones que participó Carabineros y los otros sujetos, cuando él hablaba, nadie más hablaba. Que él daba las instrucciones y daba las instrucciones a los siguientes en su escala, ¿cierto? Ya, tú encárgate de los migueleros, que son los que ponían los migueletos. Claro. Tú te encargas de gestionar los autos, y él era una especie de CEO de esta organización, ¿cierto?, que iba entregando instrucciones. Yo creo que hay 2 más que están un poquito más abajo de él, como en la parte de arriba de esta cúpula. Uno en prisión preventiva y otro fuera. Que ese es el que yo creo que se arrancó junto con otro, con el dinero. ¿Pero es la persona que sale mencionada en la minuta? No. Por lo menos, insisto, yo la minuta, la primera no la conozco de esa manera, simplemente por comentarios policiales. Y en la segunda, no sería. Perfecto. Finalmente, fiscal, ¿cuán difícil para ustedes como persecutores es trabajar y si siguen confiando en las policías? ¿Por qué? Por esta situación con la PDI, pero en paralelo también, ¿cómo se sigue trabajando con Carabineros sabiendo que ya hay 5 carabineros que está confirmado que estuvieron involucrados y que usted mismo dice, yo no puedo cerrar esto acá y no descarta que haya más? Claro. ¿O es lo que hay? No, mire, lo que pasa es que la confianza es siempre es complejo de construir, ¿cierto? Pero muy fácil de destruir. En este caso, cuando nos llega la noticia de posible carabinero involucrado, digo carabinero porque al comienzo el primer dato que tenemos es el mismo día viernes 16, en la primera comisaría de Rancagua, aproximadamente 6 de la tarde. ¿Por la radio? La radio no, la radio, estaba la radio, pero no había salido como un elemento todavía. En ese momento se pensaba que algún carabinero que actuó en el procedimiento se le había caído la radio en ese lugar, al interior de uno de los furgones. O la había dejado y se la había olvidado. No, es un sujeto que se baja, que había sido detenido ahí en el tiroteo en San Ramón, y que le dice a uno de los funcionarios que estaba haciendo, que lo trasladaba,
le dice que ahí andaba uno de los prestados. Los prestados le llaman a los carabineros que logran ser reclutados, ¿cierto?, para trabajos específicos en estas organizaciones criminales. Y ese dato a mí me lo va a comentar de inmediatamente un oficial de OS9 de Rancagua. Me dice, ¿sabe qué? Hay un detenido que está diciendo que hay un carabinero involucrado. De ahí en adelante, ¿cierto?, empezamos a tomar los resguardos. Imagínense lo que estoy diciendo. Dentro de la primera comisaría de Rancagua teníamos que tomar resguardos porque no sabíamos quién es quién. ¿Ya? Porque era muy difícil que fuera solo uno. ¿Siente usted que el crimen organizado ya ingresó a la policía en particular? No me cabe la menor duda. Y no debe ser la única institución pública. Por eso nosotros tuvimos una reunión de madrugada, ¿cierto?, de viernes para sábado cuando ocurre esto, y dijimos, ningún antecedente de la causa se sube a los sistemas nuestros hasta que no estemos seguros quién es quién. Usted ha visto que hay gente que se ha metido en otras causas, ¿cierto? Mago Valdivia, Monsalve, se ha metido al sistema, algunos de Copuchentos, por decirlo así, pero ¿quién me asegura que solo sea de Copuchentos? Exactamente. Entonces, lamentablemente, yo lo dije en la audiencia cuando formalizamos a los carabineros, esto es la acreditación que el crimen organizado siempre va a permear también las instituciones públicas. El asunto es tener los resguardos necesarios dentro de las instituciones públicas para dejar que no entre, y si entra, poder identificarla. Esa noche, o sea, si yo podría hablarle, necesitaríamos 5 podcasts, digamos, para poder contarle todo lo que pasó esa tarde y esa madrugada e incluso al día siguiente. A medida, usted mismo alguna vez me preguntó, a la salida, me parece, del día sábado, cuando se amplió, bueno, el dinero, ¿qué pasó? Entonces, yo me atrevo a decirle, mire, yo capaz que no haya salido de la región, y al día siguiente aparece el furgón que se llevó la plata, aparece botado, ¿cierto?, en puertos de fierro, con aceite de motor en las manillas, en todas partes. Es decir, a medida que iba pasando esto, alguien le iba comunicando a estos sujetos y daban instrucciones para desaparecer evidencia. Yo estoy convencido de que cada vez que hablamos, los tipos mueven la plata. Y eso va dificultando el hallazgo y el resto de la investigación. Sin duda que sí, eso sin duda que sí. Perfecto. Fiscal, le queremos agradecer el tiempo que ha compartido en nuestro podcast. Lo dejamos invitado, por supuesto, las puertas abiertas para cuando usted lo requiera. Muchas gracias, y muchas gracias a todos por estar participando en nuestro podcast. Hoy es el día en TVN Radio.